Bueno, hoy vamos a terminar con las parábolas, así que les invito por favor a abrir sus Biblias en Mateo, capítulo 13. Mateo 13, 51 y 52. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oramos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por poder reunirnos de manera presencial, Dios, qué precioso. Te alabamos, te exaltamos por eso. Pero también te pedimos que tú nos ayudes en este momento, estar atentos a tu palabra. Te pedimos que tú nos ayudes a escuchar tu palabra con un corazón humilde. Es tu voz, la Biblia es tu palabra. Y cuando se abre y se enseña, eres tú hablándonos por medio de ella. Por eso te pedimos, Dios, que podamos tener la humildad, la sensibilidad de poder escuchar tu voz. Por favor, Dios. Tú conoces cada corazón, cada necesidad. Tu palabra es viva y es eficaz. Y por eso oramos, por favor, Dios, que tú la uses. Y también te pedimos, Señor, como también oraba ese, que tú des vida a los muertos, que aquellos también nuestros que no te conocen, que tú hagas lo que nadie acá puede hacer, que es llamar a una persona al arrepentimiento y a la fe. Por favor, Dios, que tú hagas que la luz del Evangelio resplandezca. Te lo agradecemos y pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, nosotros, pensaba cuando estaba estudiando, que nosotros creemos que para que una iglesia sana pueda crecer, hay dos tareas fundamentales que toda iglesia sana debe hacer, y para mí es la base de toda iglesia, y nosotros nos reunimos cada tanto con Gama, con Santi, compartimos, charlamos sobre la costa, nuestros corazones, y una de las cosas que solemos compartir es esto, que la base para toda iglesia es el evangelismo y el discipulado. Toda iglesia debe estar dedicada al evangelismo y al discipulado. Esa es, lo hemos estudiado en algún momento, lo que se conoce como la Gran Comisión, Mateo 28, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que creemos que toda iglesia sana debe dedicarse al evangelismo, a predicar el evangelio a los no creyentes, y al discipulado, a enseñarle la escritura a los creyentes. Ahora, la manera en la cual nosotros podemos hacer esta tarea puede diferir. Y ahí es donde, cada iglesia tiene la libertad de ver de qué manera, según el contexto en el cual se encuentra, puede hacer mejor el evangelismo y el discipulado. Algunas iglesias, según el tamaño que tengan, piensan que lo mejor es dividir a la gente por edades, niños, jóvenes, etc. Tal vez otras iglesias piensan que no, que es mejor tener todos juntos y hacer grupos pequeños, estar mezclados. Algunos piensan que la mejor manera de evangelizar es hacer eventos, donde se hace un gran evento y se invita a mucha gente para escuchar el evangelio. Otras personas piensan que la mejor manera de hacer evangelismo es ir casa por casa. Otros piensan que la mejor manera de hacer evangelismo es, invitar a amigos a tu casa que no son creyentes y invitar a alguien que les predique el evangelio. Algunas iglesias tienen reuniones específicas. Creo que Martin Lloyd Jones, ya fallecido, él, creo que en la iglesia de él tenían reuniones, me parece, si no me equivoco, los viernes, donde lo único que se hacía en esa reunión de los viernes, si no me equivoco, los viernes, era predicar el evangelio. No tenemos una manera específica en la cual nosotros debemos hacer discípulos o evangelismo, un método específico. Tenemos libertad, pero debemos hacerlo. De vuelta, podemos diferir, pero debemos hacerlo. Con Santi en el viaje charlábamos de una actividad específica, y yo le decía a Santi: Dios no nos mandó a hacer esto, nos mandó a ser discípulos, no a hacer esta actividad. Entonces, debemos reconocer que toda iglesia sana debe hacer evangelismo y discipular. Este pasaje no habla del evangelismo. Eso ya lo vimos en la parábola del sembrador, pero esta parábola nos habla del discipulado. Y lo que vamos a ver en este texto es que un discípulo del reino de los cielos es alguien que fue instruido en la palabra de Dios para luego instruir a otros. Repito, un discípulo del reino de los cielos es alguien que fue instruido por otra persona en la palabra de Dios para luego instruir a otros. Y de este texto lo que vamos a extraer son dos grandes principios del discipulado. Cuando hablamos del discipulado, de enseñar la Biblia a otros, podemos hablar
de varios temas, pero me gustaría extraer dos principios fundamentales para el discipulado que vemos en este texto. En primer lugar, el discipulado requiere humildad y esfuerzo para que otros te enseñen, y en segundo lugar, el discipulado requiere sacrificio para enseñar a otros. Así que estos dos principios son los que extraemos de este texto. El discipulado requiere humildad y esfuerzo para que otros te enseñen a vos, en primer lugar, y en segundo lugar, el discipulado requiere esfuerzo o sacrificio para que vos, ahora que sos un discípulo, enseñes a otro. Y esta es la última parábola de Mateo capítulo 13. Bueno, algunos dicen que en realidad no es una parábola, sino que es un símil. El símil es algo que es parecido a algo, y la parábola es una narración que contiene una enseñanza. Bueno, yo me inclino a pensar que esto es una parábola, porque noten que lo que dice el Señor Jesús en el versículo 52 dice: por eso todo escriba en el reino de los cielos es semejante a. Y si ustedes notan, por ejemplo, en el versículo 24 de Mateo 13, usa la misma expresión. Le refirió otra parábola, y sabemos que es una parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a. En el versículo 31 dice: el reino de los cielos es semejante al. Si ven, por ejemplo, en el versículo 33 dice: el reino de los cielos es semejante a. Y esta frase, el reino de los cielos es semejante a, que se usa en las demás parábolas, se usa también acá. Así que lo más probable es que esto también no sea tan un símil, sino una parábola, y que el Señor Jesús les está dando a los discípulos. La diferencia de esta parábola es que el Señor Jesús le está dando a sus discípulos luego de una pregunta. Noten en el versículo 51, dice: Jesús le pregunta a los discípulos: ¿habéis entendido estas cosas? Y cuando ellos le responden que sí, lo entendieron, ahora el Señor Jesús da esta parábola. Y el primer principio que extraemos de esta parábola es que el discipulado requiere humildad y esfuerzo. El discipulado requiere humildad y esfuerzo para que otros te enseñen. Noten cómo dice: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a. Los escribas eran personas muy estudiosas de la Biblia. Los escribas en el tiempo de Jesús tenían la tarea de hacer las copias del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se hacía en otro material, no en hoja, y ese material se iba deteriorando. Entonces, cuando se deterioraba, ya casi que no era legible. Entonces, los escribas tenían la función de agarrar esas copias, copiarlas, y una vez que estos escribas hacían la copia, la nueva copia era considerada más fiel que la anterior. ¿Por qué? Porque la anterior se iba deteriorando. Y así fue como se conservaron los escritos del Antiguo Testamento, porque el pueblo de Israel tenía la tarea de ir copiando. Y los que copiaban eran los escribas. Y bueno, no lo vamos a estudiar ahora, pero eran hombres muy, muy, muy preparados, al punto de que cuando se hacían copias, se contaban la cantidad de palabras, se contaban cuántas palabras debían entrar por oraciones, con qué empezaba, con qué terminaba. Era algo sumamente, sumamente riguroso. Y si algo estaba mal, se tiraba y se volvía a arrancar. Así que eran personas que sumamente preparadas. Incluso decían que cuando ellos estaban escribiendo el nombre de Dios, si el rey entraba y les hablaba, ellos no podían prestar la atención. Así que eran personas sumamente preparadas. Y los escribas no es algo del Nuevo Testamento. Ya en el Antiguo Testamento aparecen los escribas. Si leemos, yo se los leo, Esdras, capítulo 7, versículo 6, dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés. Así que los escribas, a los cuales Jesús compara, eran personas sumamente estudiosas, sumamente estudiosas. Eran personas que, imagínate que al estar copiando, contando las letras, la cantidad de palabras, estaban muy, muy, muy familiarizados con la Biblia. En algunos, ya en el tiempo de Jesús, los escribas tenían la posibilidad de dar veredictos. Cuando había dudas, por ejemplo, en varios temas, ejemplo uno muy conocido es el divorcio, había escribas que tenían distintas posturas. Y cuando las personas tenían dudas sobre ese tema, iban a los escribas y le consultaban a ver qué ellos interpretaban, porque eran personas sumamente preparadas. Y los escribas no eran un grupo específico
como los fariseos o los saduceos, sino que podían pertenecer a ambos grupos. Tanto podían ser fariseos o podían ser saduceos. Alguien ha dicho lo siguiente: los escribas eran hombres de letra que estudiaban y enseñaban la ley de Dios. Eran los expertos en la religión judía. Es por esto que estas personas eran expertos en la ley judía, que más adelante Jesús, en Mateo capítulo 23, declara juicio sobre los escribas. En Mateo capítulo 23, versículo 13, Jesús dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! En el versículo 14 de Mateo 23 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! En el versículo 15 lo mismo: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! ¿Por qué Jesús declara juicio? Porque ellos eran los que debían enseñar al pueblo y estaban torciendo las Escrituras. Ellos debían, al ser tan familiarizados con la Escritura, debían guiar al pueblo en la palabra de Dios, pero estaban desviando al pueblo de la palabra de Dios. Por eso Jesús declara más adelante juicio sobre estas personas. Pero si notarán, Jesús acá habla, y es interesante esto, de un escriba docto en el reino de los cielos. Y si ustedes tienen la versión Reina Valera, como la que acabé de leer yo, es muy difícil entender esta parábola. Todo escriba del reino de los cielos es semejante a un padre de familia, ¿no? Y vos decís, ¿qué quiere decir esto de escriba docto? ¿Qué quiere decir? Bueno, en realidad la palabra docto, ahí docto es un verbo, es un participio. Es un participio pasivo que en realidad significa discípulo. O sea, para hacerlo lo más simple posible, esto se podría traducir de esta manera. Por eso todo escriba que se ha convertido en un discípulo. La palabra docto ahí es discípulo en realidad. Y es un verbo pasivo. Y el verbo pasivo es que ha sido hecho un discípulo. Si ustedes tienen la Biblia de las Américas, por ejemplo, dice que se ha convertido en un discípulo. O sea, todo escriba que se ha convertido en un discípulo. O la Nueva Versión Internacional lo traduce así: todo escriba que ha sido instruido en el reino de los cielos. La idea de este pasaje, de esta parábola, es que es un escriba, un estudioso, que ha sido instruido por otra persona en el reino de los cielos. Este escriba no es el escriba a los cuales Jesús denuncia, sino que es un escriba, es un discípulo, un escriba que ha sido hecho un discípulo del reino de los cielos. Y por eso, y ahora lo vamos a ver, es clave entender que esta parábola viene luego de una pregunta. Jesús le pregunta a ellos, ya terminó todas las parábolas, dice: ¿entendieron? ¿Entendieron lo que yo les enseñé? Tal vez como darle la posibilidad que le digan que no y él les pueda explicar. Y cuando ellos le dicen que sí, Jesús le da esta parábola. ¿Por qué? Porque ellos son los escribas. Ellos, los discípulos que acabaron de escuchar todas las enseñanzas, son los que han sido instruidos o discipulados en el reino de los cielos. Los escribas, el escriba del reino de los cielos son los discípulos. Y ellos habían sido instruidos por Cristo. Por eso decimos que el primer principio que podemos extraer del discipulado es que el discipulado requiere humildad y esfuerzo. Requiere humildad porque un discípulo es alguien que está dispuesto a aprender de otros. Eso es lo que habían hecho los discípulos. Los discípulos habían sido instruidos por Jesús. Los discípulos tuvieron la humildad de someterse a Jesús para que Él les enseñara. Alguien ha dicho lo siguiente, que para ser un buen maestro, en primer lugar debes ser un buen alumno. Para ser un buen maestro, primero debes ser un buen alumno. Y eso es lo que eran los discípulos. Ellos habían sido instruidos por Cristo en el reino de los cielos a través de todas estas parábolas que estuvimos estudiando. Así que los discípulos iban a poder enseñar a otros, porque eso es lo que ellos iban a hacer, vamos a ver más adelante, pero ellos iban a sacar de su corazón tesoros nuevos y viejos, porque ellos primero habían sido discipulados por el Señor Jesús. Y es algo que parece obvio, pero no es tan obvio. Para ser un maestro, primero necesitas ser un alumno. Como dije, ¿no? Muchas veces queremos ser maestros, pero no estamos dispuestos a que nos enseñen.
Un discípulo era alguien que obviamente seguía a una persona. Y en este caso, los discípulos no iban a clases, pero los discípulos estaban dispuestos a someterse a la enseñanza de Jesús. Si vos tenés un llamado a enseñar las Escrituras, en primer lugar, debes tener la humildad de que otros te enseñen. Debes someterte a que otra persona te esté enseñando las Escrituras. Santiago advirtió a los lectores en Santiago capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Probablemente estas eran personas que querían ponerse en lugar de maestros. Tranquilo, dice Santiago, tranquilo, no se apuren, no se apuren, no se apuren. Tengan cuidado, fíjense de estar calificados. Para que vos puedas discipular a otra persona, y nuevamente, como dije en la introducción, nosotros creemos que la base de toda iglesia es el discipulado. Para que vos puedas discipular a alguien, en primer lugar tenés que ser discipulado por alguien. Si vos no sos discipulado por alguien, no vas a poder discipular a otros. Uno de los requisitos para ser pastor es, uno de los requisitos que se da en 1 Timoteo capítulo 3, es que no seas un neófito. Un neófito es un recién convertido. Pero es interesante que el argumento por el cual un pastor no debe ser un neófito no es porque no conoce la Biblia. Dice, no un neófito para no sea que envaneciéndose. El peligro de poner un neófito en el liderazgo no es tanto, vamos a decir así, su doctrina, aunque puede ser, porque puede ser una persona muy capacitada, sino es su corazón. Esta persona, vos la ponés en el liderazgo y ocupa ahora un lugar de liderazgo, y puede ser que su corazón se enorgullezca, porque él nunca fue discipulado y vos lo estás poniendo a la altura de otros pastores. El problema es el orgullo. Por eso, para que vos puedas discipular a alguien, primero tenés que tener humildad. Humildad que otros te enseñen. Una característica de los falsos maestros es que no quieren estudiar. La gran característica, vos hablás con una persona que no es un verdadero maestro, y la característica es que no quiere estudiar. ¿Por qué no estudia la Biblia? No, eso te quita el espíritu, eso no lo necesito. No quiere estudiar. Y Pablo advierte sobre los falsos maestros, y dice en 1 Timoteo 1:7 de los falsos maestros, queriendo ser doctores de la ley, como los escribas, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Estas personas a las cuales Pablo escribe en 1 Timoteo querían ser eruditos, querían enseñar, pero no querían pagar el precio de aprender. Por eso un buen maestro es alguien que se somete a lo que otros le enseñan. Y pensad por un momento, por favor, en los discípulos. Ellos estuvieron 3 años con Cristo aprendiendo. Iban a donde Cristo iba, escuchaban sus enseñanzas. Ellos estaban ahí porque querían aprender, querían ver de Jesús. Y luego ellos, los discípulos, que vamos a ver más adelante, fueron usados grandemente. Pero primero ellos fueron humildes. No tan humildes, pero fueron humildes para poder aprender. No solamente lo vemos en el caso de Timoteo, también de Pablo, de los discípulos, también lo vemos en el caso de Timoteo. Timoteo, que fue un hombre grandemente usado por Dios, primero él tuvo la humildad de aprender. Tuvo la humildad de estar con Pablo. Una y otra vez alguien ha dicho, Timoteo al principio le llevaba las maletas a Pablo, nada más. No hacía nada, le llevaba las maletas. Pero tuvo la humildad. Aún el apóstol Pablo tuvo la humildad de aprender de otros. Y es interesante que en el libro de los Hechos dice que Bernabé es el que lleva a Pablo a los apóstoles, y luego siempre que se lo nombra a Pablo, primero se lo nombra a Bernabé. Hechos 11:30 dice Bernabé y Saulo. Hechos 12:25 dice Bernabé y Saulo. Cuando se nombra a los que están en Antioquía, que el Espíritu Santo llama para las misiones, se nombra a Bernabé y se lo nombra último a Pablo. Una y otra vez. Hechos 13:7, Bernabé y Saulo, lo mismo. Y recién en Hechos 13:46 se cambia, dice Pablo y Bernabé. Pero al principio siempre es Bernabé y Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque Pablo, aún siendo un apóstol, siendo llamado para ser un apóstol, él tuvo la humildad de someterse a otra persona, como en este caso Bernabé, para que le enseñe. Imagínate, ya no creemos que hay apóstoles hoy en día, pero imagínate por un momento que Dios te llama para ser un apóstol como lo llama Pablo. Tal vez vos dirías, Bernabé, ¿qué venís a hacer acá vos? Yo soy el llamado por Dios. Pero Pablo tuvo humildad para ir
detrás de Bernabé, hasta que en un momento Dios lo exaltó. Y Pablo y Timoteo tuvo la humildad para ir detrás de Pablo, hasta que Pablo se corrió en un momento, murió y Timoteo fue el que tuvo que seguir la posta. Y los discípulos mismos estuvieron detrás de Jesús, llevándole las maletas. Y cuando Jesús muere, resucita y va a la gloria, ahora ellos toman la posta. Pero primero ellos tuvieron que tener la humildad de ser enseñados. Por eso, a modo de reflexión, debes preguntarte si vos tenés la humildad de que otros te enseñen. Si vos tenés la humildad bueno, acá no estás llamado a opinar, estás llamado a escuchar. Recuerdo en una reunión que teníamos hace muchos años de liderazgo, había una persona que el líder terminaba de decir algo y él iba atrás y decía lo mismo. Pero lo mismo decía, exactamente lo mismo, pero a modo de enseñanza. Bueno, eso es una ilustración. Otra ilustración, recuerdo en una clase estábamos tomando de Biblia y también había un alumno que hacía una pregunta y detrás de la pregunta se ponía a enseñar todo el tiempo, ya hasta te incomodaba, decías, bueno, listo, ya, listo, silencio, por favor. No tenían humildad. Y muchas veces nosotros queremos, en un sentido, ponernos en lugar de maestro, queremos ser maestro de la Escritura, pero no estamos dispuestos a que nos enseñen. La pregunta cuando hablo con nuestros pastores y decimos, mira, hay una posibilidad de fundar una iglesia allá, o hay alguien que ha pedido ayuda allá, lo que sea, siempre me hacen la misma pregunta: ¿es enseñable? ¿Es enseñable? Nos pidieron ayuda para ir a fundar una iglesia en tal lado. Una persona, ¿es enseñable? Me preguntan. Si no es enseñable, no movemos un dedo. Así que vemos que estas personas, que son los discípulos de este escriba, es alguien que ha sido discipulado y para eso requería humildad. Pero no solamente requería humildad, sino lo que más me llama la atención es que para que te discipulen a alguien, para que otra persona te discipule a vos necesitas ser humilde, pero necesitas ser alguien esforzado. Ser discipulado por alguien requiere un gran esfuerzo. Nuevamente, esta parábola, este escriba, docto en el reino de los cielos, son los discípulos, son los apóstoles, por contexto. Pensá lo que implicó para los apóstoles ser discipulados por Cristo. Ellos caminaban varios kilómetros por día, ellos iban de una ciudad a otra. A veces dice la Escritura que los discípulos ni siquiera tenían tiempo para comer, estaban todo el tiempo rodeados de personas. Por ejemplo, Marcos 8:1 dice, en aquellos días como había una gran multitud y no tenían con qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo que le den de comer. Imagínate estar rodeado todo el tiempo de literalmente multitudes, y Jesús no iba con patobicas al lado que le iban corriendo la gente. A veces tenía que ir porque parece que le iban a aplastar. Imagínate, no sé si te va a pasar una vez, pero cuando estás todo el tiempo con gente así, ya no quiero ver a nadie, por favor. Me quiero ir de acá un rato a mi casa, a descansar. Bueno, así estaban los discípulos todo el tiempo. Y Jesús le dice en un momento, en Marcos 6:31, dice que los discípulos ni siquiera podían comer. Y a veces Jesús le dice a los discípulos, bueno, vamos a un lugar aparte a descansar un rato. Y al ratito caía toda la gente de vuelta. Imagínate, por favor, por un momento, todo el tiempo con gente. Bueno, eso era el costo que ellos pagaban para ser discipulados por Cristo. Y no sé qué concepto tenés de los apóstoles, pero no eran 12 desempleados los apóstoles, que no tenían nada que hacer y bueno, vamos a hacer algo. No, sabemos, por ejemplo, que Pedro estaba casado, por lo menos, porque Jesús sana a la suegra de Pedro. Sabemos que Juan y Jacobo trabajaban en la pesca y otros discípulos también. Así que estos eran hombres que tenían sus trabajos, tenían sus tareas, tenían sus familias. Pero aún así ellos se esforzaron por ser discipulados por Cristo. Y no solamente el desgaste físico, imagínate el desgaste emocional. Estar todo el tiempo con una persona, en este caso con Jesús, que todo el tiempo lo están criticando. ¿Te puedes imaginar? Todo el tiempo los discípulos estaban en el ojo de la tormenta. Jesús hacía un milagro y ahí estaban los escribas o los fariseos, que eran los eruditos, criticando. Imagínate el desgaste emocional. Todo el tiempo estar peleando con la gente, por decir una manera, todo el tiempo que te estén criticando. Ellos comían sin lavarse las manos, lo criticaban. No ayunaban, los criticaban. Y los que lo criticaban no eran pichis. Los que los criticaban a los discípulos y a Jesús eran los más respetados, los líderes judíos. Imagínate por un momento estás
Vas caminando acá por la calle con el que te discipula y todo el barrio hablando mal de él. ¿Te puedes imaginar? Todo el barrio, no sé, vas por la calle y pasa alguien y le dice algo. Todo el tiempo. ¿Te imaginas estar todo el tiempo con una persona así? Bueno, ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio. Lo mismo Timoteo. Todos admiramos a Timoteo, nos gusta ser el discípulo de Pablo. Imagínate lo que Timoteo pagó para ser un discípulo de Pablo, no de dinero. A cada ciudad que iba, a Pablo lo echaban. Y Timoteo no se quedaba ahí. En algunos casos sí, pero en otros tenía que ir con él. Silas, sabemos, Silas fue encarcelado junto con Pablo. Así que ser un discípulo de Pablo implicaba que te echen, que te apedreen, que pases hambre, que pases desnudez, que pases frío, lo que sea. Timoteo, siendo un joven, él estuvo dispuesto a pagar el precio para ser discipulado. Así que, para que a vos te discipulen, requiere que te esfuerces. Requiere que tengas la humildad de someterte a otros para que te enseñen, y requiere que vos tengas el esfuerzo. A veces va a implicar que dejes a tu familia por momentos de lado, a veces va a implicar que, no sé, tengas que hacer muchos sacrificios para que otros te discipulen, y no para un título, sino para querer aprender solamente para querer aprender. Una de las características cuando también hablamos con personas, pastores, que tienen es que ellos de jóvenes se sometieron a que otros les enseñen. Y no para ser pastores, sino porque querían aprender. He charlado con Mariano y me decía, él quería estar donde estaba su pastor, y estar ahí al lado de él aprendiendo, quería aprender, a donde él iba. Y no sé si tenía que, no sé si ese es el caso, pero si tenía que viajar para llevarlo a un lugar a que predique, lo llevaba. Y lo que hacía era escuchar, aprender. Lo mismo hace un tiempo charlaba con Dardo, ya él siendo pastor. Vinieron pastores de afuera y Dardo le hacía de chofer. Pero le hacía de chofer y él dice que iba escuchando y aprendiendo. Porque requiere esfuerzo y requiere humildad. Todos los discípulos pagaron un precio. Así que para que vos discipules, el primer principio que vemos en este texto es que todo escriba docto, o todo escriba que ha sido hecho por alguien un discípulo. El primer principio que vemos es que el discípulo requiere humildad y esfuerzo para someterte a que otros te enseñen. Pero en segundo lugar, el discipulado requiere sacrificio para enseñar a otros. Nos dice que este escriba docto, o sea, este escriba que ha sido hecho un discípulo, es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, la sabiduría en ese tiempo era visto como un tesoro. En algunos casos también como perlas. Así que la imagen que se da acá en este texto es la de un dueño de la casa que pagaba sus gastos con monedas nuevas y con monedas viejas. Y nuevamente, estos son los discípulos. Este escriba son los discípulos que habían recibido este tesoro, habían recibido esta enseñanza, habían sido discipulados por Jesús, y ahora ellos de su corazón sacaban tesoros nuevos y viejos. ¿Qué quiere decir eso? Que ahora los discípulos, una vez que fueron enseñados, ahora están enseñando a otros. Recuerden que la parábola viene luego de una pregunta. La pregunta es, ¿entendieron estas cosas? Jesús después de la pregunta, ¿entendieron estas cosas? Sí, y ahí da la parábola. Así que ellos habían recibido la enseñanza y ahora ellos tenían que de su corazón sacar esta enseñanza para darla a otros. Ellos habían recibido, ¿por qué dice cosas nuevas y cosas viejas? Bueno, ellos eran judíos, así que ellos habían recibido la enseñanza del Antiguo Testamento por ser judíos, y las cosas nuevas son las enseñanzas del Nuevo Testamento. Y por contexto inmediato, la de las parábolas. Así que estos discípulos fueron instruidos en el Antiguo Testamento y ahora estaban siendo instruidos en lo que sería, porque todavía no se habían comenzado a escribir, lo que sería el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento se escribe de las enseñanzas de Cristo. Así que estos discípulos ahora debían sacar estas enseñanzas que habían recibido. Y es muy interesante la metáfora que Jesús usa de cosas nuevas y cosas viejas, porque Jesús no vino a deshacer el Antiguo Testamento. Jesús no vino a decir, bueno, el Antiguo Testamento, muchachos, no sirve para nada,
táchenlo, sáquenlo de sus Biblias, solamente vamos a ir al Nuevo Testamento. No, de ninguna manera. Jesús dice en Mateo capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido para abrogar la ley de los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Así que no es que los discípulos tenían que desechar el Antiguo Testamento y solamente enseñar el Nuevo Testamento, estas nuevas enseñanzas, sino que los discípulos debían enseñar tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, vamos a decir así, se puede entender a la luz del Antiguo Testamento. Nosotros hoy no practicamos cosas del Antiguo Testamento, como por ejemplo sacrificios. Bueno, en primer lugar, porque no hay templo. Pero en segundo lugar, porque hay cosas del Antiguo Testamento que apuntaban a Jesús. Ejemplo, tenemos el libro de Hebreos, donde vemos que los sacrificios que hacían en el Antiguo Testamento tenían una meta, un punto que era apuntar a Jesús. Y cuando Jesús vino, murió y resucitó, ya no hay necesidad de sacrificios. Por eso Juan el Bautista dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A qué hace referencia a eso? Al Cordero que se sacrificaba. En el Antiguo Testamento, en ese tiempo todavía en el tiempo de Juan el Bautista se estaban sacrificando. Entonces, el Antiguo Testamento no es que lo dejamos de lado, no es que no sirve. No, claro que sirve, pero hay cosas que no practicamos simplemente porque ya fueron cumplidas. Pero el carácter de Dios es el mismo, principios son el mismo, la misma ley que vemos en el Antiguo Testamento la vemos en el Nuevo Testamento, ya no como una ley en el sentido de que, no sé, si alguien cae en adulterio, acá no lo apedreamos ni lo matamos, pero sigue siendo un pecado grave que debe tratarse. Entonces, los discípulos tenían la tarea de enseñar las dos cosas, y por eso Jesús da esta parábola hablando de cosas viejas y nuevas, porque no quiere que piensen que el Antiguo Testamento no servía. Y es lo que la gente pensaba, por eso Jesús dice, no piensen que vine a abrogar la ley de los profetas. Esa es una referencia al Antiguo Testamento, no piensen eso. No vine a hacer eso, yo vine a cumplirlo. Y ahora como lo cumplí, claro, ya no hacemos sacrificios, pero otras cosas debemos hacer. Es una herejía decir que Dios es un Dios en el Antiguo Testamento y un Dios en el Nuevo Testamento. Hay personas que ven a Dios en el Antiguo Testamento como que Dios envía fuego y consume a Sodoma y Gomorra y abre la tierra y traga a la familia de Coré. Ven a un Dios airado y como que Jesús vino a calmar a Dios, ¿no? Como que ahora Dios es otro Dios en el Nuevo Testamento. Eso es herejía. Dios es el mismo Dios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. El mismo Dios. Y en el Antiguo Testamento vemos gracia. Dios una vez mandando a los profetas, una y otra vez. Si querés ver el amor de Dios, lee el libro de Oseas. El amor de Dios por el pueblo de Israel. Y en el Nuevo Testamento también vemos juicio. Porque cuando Ananías y Zafira mienten, Dios los mata. Y el libro de Apocalipsis, solamente leyendo un par de páginas, te vas a dar cuenta que es el juicio de Dios. Así que Dios es exactamente el mismo Dios. Por eso Jesús dice, estos discípulos, estos que han sido discípulos, ahora tienen que enseñar tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y estos tesoros que ellos acumularon, pensá por un momento estar siendo discipulado por Jesús mismo, pensá toda la enseñanza que los apóstoles recibieron, pensalo por un momento. Jesús cuando resucita, nos dice el libro de los Hechos que estuvo 40 días luego de resucitar, 40 días con sus discípulos, enseñándole sobre el reino. Así que en los evangelios tenemos solamente unos detalles, pero imagínate estar 3 años con Cristo, imagínate toda la enseñanza que estas personas recibieron. Nosotros apreciamos cuando estamos con personas que nos enseñan, lo apreciamos. Imagínate estar con Jesús mismo. Apreciamos cuando viene, no sé, tal vez viene un pastor, no sé, o lo que sea, tenés la posibilidad de un pastor sabio, y te encanta, le haces 15 millones de preguntas y anotás y preguntás y te maravillás. Imagínate haber estado con Cristo. Lo que habrá sido. Tremendo. Bueno, estas personas, estos discípulos que estuvieron con Cristo y habían recibido estos tesoros, no era para acumularlos, no era para comprar dólares, no era para guardarlos, era para darlos. Ahora, esta enseñanza que ellos recibieron, ellos, recuerden, docto es un participio pasivo, es que ellos fueron discipulados, ahora que ellos fueron discipulados, recibieron estos tesoros, esta enseñanza, ahora ellos deben darlos a otros. Y el punto es que una vez que vos aprendiste y fuiste discipulado,
soy discipulado para que luego vos discipules a otra persona. Claro que nosotros estudiamos para conocer a Dios, por supuesto, para crecer a la imagen de Dios, pero también estudiamos para poder bendecir a otros. No es que vos debes estudiar la Biblia para ser feliz nada más. Pasa a veces que ves a personas que van a conferencias, van de un montón de lados. Bueno, pero no es solamente para que vos seas feliz. No sé, tenés la posibilidad de ir a una clase de matrimonios. Bueno, no es solamente para arreglar tu matrimonio. Claro, está buenísimo aplicarlo a tu matrimonio, pero es para que vos después puedas bendecir a otros. Si vos estás estudiando un seminario, no es solamente para que vos cambies y vos seas feliz y nada más. Es para que todo esto que vos estás recibiendo, ahora lo des a otros. He encontrado con personas, lindos creyentes, pero que siempre que hay una conferencia me los cruzo. Siempre. Y yo no sé cómo hacen, pero no sé. Hay una conferencia solo para pastores y están ahí metidos. Yo no sé muy bien cómo hacen, pero están siempre en todos lados. Pero no sirven en ningún lado. Viene a predicar, no sé, MacArthur a la Argentina y están ahí. Y hacen una conferencia, no sé qué, y están ahí. Y viene el otro y están ahí. Siempre están presentes, siempre. Pero cuando vos charlas con esas personas, no invierten tiempo en nadie. No hacen nada. Están recibiendo buenísimo y no son creyentes, no es que no son piadosos, nada. Tienen temor de Dios todo. Pero todo lo que reciben no hacen nada, se lo quedan para ellos mismos. Bueno, ese no es el motivo por el cual vos estás siendo discipulado. Sino que si vos estás siendo discipulado es con el objetivo de que luego vos discipules a otros. Si vos vas a una conferencia, por ejemplo, está buenísimo y vas para alimentar tu alma, excelente, pero vos debes pensar que vos vas a esa conferencia también para ser bendecido y luego bendecir a otros. Y si, no sé, pienso lo que estamos haciendo los martes, es un gran privilegio, pero debemos pensar que si estamos ahí y estamos haciendo ese esfuerzo para ser enseñados, es para que luego vos lo hagas con otra persona. Si Dios te da 5 talentos, no es para que vayas mostrando por ahí que tenés 5 talentos, sino es para que los inviertas, para que lo hagas multiplicar, porque Jesús te va a dar cuenta, y si vos estás recibiendo enseñanza, Jesús te va a llamar a dar cuenta de esa enseñanza que vos estás recibiendo. Cuando nosotros pensamos, y por eso decimos que también el discipular a otros requiere esfuerzo, porque cuando nosotros pensamos en la parábola de los talentos, que el que recibió 5 talentos, lo multiplicó, tal vez pensás que el tipo fue y lo jugó en el casino, y listo, ya está, fue un día, se jugó una ficha, 50 al rojo, y lo multiplicó. No lo multiplicó de esa manera, lo tuvo que trabajar, se tuvo que esforzar para hacerlo producir. Bueno, de la misma manera, si vos estás siendo enseñado es para que vos te esfuerces por enseñar a otros. Y pensá por un momento, nuevamente porque es de quien habla la parábola, pensá en los apóstoles. Ellos tuvieron el privilegio de ser discipulados, pero ahora ellos debían esforzarse por llevar la palabra a otros. Los discípulos fueron la mayoría de ellos, o sus discípulos, fueron los que escribieron el Nuevo Testamento. Los discípulos, nos dice la Escritura, que ocuparán un gran lugar de privilegio en el cielo, pero ellos dieron su vida por el Evangelio. Ellos sacaron esos tesoros y lo dieron a otros. Si pensamos en los discípulos de los 12, reemplazando a Judas por Matías, de los 12, solamente uno murió ya casi en la cárcel, que es Juan. Todos los otros 11 fueron martirizados. Pablo también fue martirizado. Así que ellos recibieron, pero ellos pelearon la buena batalla. Ellos pasaron la posta a otros. Ellos sufrieron, fueron encarcelados, no retrocedieron, no callaron. Si tomás como por ejemplo a Timoteo, lo mismo. Timoteo recibió un privilegio de estar con Pablo, recibió un montón, pero ahora Timoteo tenía que darlo. Y nosotros tenemos hoy en día un montón de recursos, un montón. Siempre que hablo sobre todo con Mariana y con Sergio, que son los que más años tienen en el pastorado, siempre me dicen lo mismo. Ustedes hoy están en una posición que nosotros no estábamos cuando salimos al ministerio. Todos los recursos que ustedes tienen, nosotros no teníamos ni la mitad. Vos pensá, en ese momento salía un libro en inglés y tardaba hace 10 años en traducirse al español. Hoy sale en inglés y el otro día sale en español. Pensá, no sé, en el internet. ¿Querés buscar un tema hoy? No sé, tengo conflictos de matrimonio.
charlas sobre matrimonio. ¡Pum! Un montón. O sea, tenemos un montón de recursos, seminarios online, que no existían en ese tiempo. Tenemos un montón de recursos. Bueno, eso es para que hagamos algo. Eso es para que hagamos. Ellos mismos nos han allanado el camino en un montón de temas. Bueno, eso es para que hagamos algo. Por eso decimos que si somos discipulados es para que nosotros discipulemos a otros. Eso es para que nosotros nos paremos sobre sus hombros y lleguemos más alto de lo que ellos llegaron. No más alto en competencia, no en el sentido de a ver quién hace más, sino en el sentido de yo los veo a ellos como diciendo, como que se arrodillan y dicen, bueno, súbanse sobre mis hombros, dale, lleguen más alto. Y nosotros debemos hacer lo mismo, ¿no? Ellos nos han allanado el camino, tenemos que tomar esa posta y llegar más alto, hacer más de lo que ellos hicieron. Debemos hacer más de lo que ellos hicieron, no porque somos mejores o porque estamos compitiendo, porque ellos nos allanaron el camino. Por eso debes preguntarte, si has sido bendecido por Dios, ¿a quién estás bendiciendo? Si alguien ha invertido tiempo en tu vida, horas y horas y horas, ¿vos en quién lo estás haciendo? Y por eso decimos que discipular a alguien implica que vos dejes tal vez tiempo con tu familia, horas de confort, tal vez que sufras pérdidas, pero que lo dejes todo. Por eso nuevamente debes preguntarte en quién estás invirtiendo tiempo. Yo quiero aplicarlo esto a nosotros. Si hoy Dios te ha traído personas, está fundando una iglesia acá, te está dando un montón de herramientas, hermanos de otras iglesias con las cuales tal vez charlas y te bendicen, y el seminario de los martes, y personas a las cuales pedirle consejos. Si Dios te está dando todo eso, por favor no pienses que es solamente para tu felicidad, en ninguna manera. Si Dios te está dando un montón de recursos, por favor no pienses que es para tu felicidad solamente. Claro que es para tu felicidad, pero es para que vos hagas algo con eso. Es para que vos te sacrifiques. Si hubo personas que estuvieron matando para entregarte la Biblia, no es para que vos digas, che, qué bueno esto, mirá, qué lindo, No, es para que vos agarres, y me gusta verlo esto como un camino de postas. Es para que vos agarres esa posta que te pasaron y corras lo máximo que puedas hasta el final de tu vida. Y que tirado en el piso se la entregues a otro. Y ese otro la tome y llegue más lejos. Y yo pienso que si Dios levanta una iglesia sana acá, es para que fundemos 15 iglesias más, no sé. Es para que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance, en la gracia de Dios, para llevar lo más lejos que podamos el Evangelio. Por eso Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Timoteo, vos has oído, y no te la eslabón ahí, lo que has oído de mí, de Pablo, la primera posta, esto encarga a hombres fieles, la segunda posta, que sean idóneos para enseñar también a otros, la tercera posta. Y eso no se termina. Así que el discipulado requiere humildad para que otros te enseñen, humildad y esfuerzo, pero también requiere humildad y esfuerzo para enseñar a otros. Y es mi oración, hermanos, que realmente podamos ser una iglesia que evangeliza, eso ya lo vimos, y que hace discípulos. Y que por favor no nos pensemos que somos el centro del mundo. Si Dios nos está bendiciendo hoy con un montón de cosas, y ponete a pensar, porque capaz me pasa a mí, no soy consciente, si Dios te está bendiciendo con un montón de cosas, por favor, es para que vos hagas algo con eso, no te lo guardes. Esos tesoros los saques y los des a otros.